Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta jornada 33. Es la 33. Hagan como que es la 33. La verdad es que ya perdí la cuenta hace mucho. Pero digamos que es la jornada 33 de este mundialazo juntos. Antes una aclaración. En el hola, no fui tan efusivo. No porque esté cansado de que estemos aquí juntos compartiendo este mundialazo cada día, sino porque mi grito ha sido coartado. Resulta que en esta habitación de Nueva York, donde no entra mucho ruido, está él, digamos que sales del elevador, te vas todo derecho, y mi habitación es la última. Entonces dije, a huevo, esto hace que no tenga tantos vecinos. Tengo una vecina que es Carolina, de ESPN, que está aquí, del otro lado de la pared. Y cuando le pregunté si se escuchaba, me dijo que no, eso hace muchas semanas, ¿no? Y ayer me dijo, ¿tú eres el que estaba gritando ¡Gol! A las 4 de la mañana. Y yo, no, que yo sepa, ¿por qué voy a gritar gol? Luego, a los 5 o 6 segundos de conversación, intuí que se refería al hola, bienvenidos, ¿no? Y claro, ese hola, lo repetí varias veces por distintas circunstancias. Es que además son las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana no se despierta. El problema es que ayer lo hice en la mañana. Ayer, no importa. Creo que fue antier en realidad, que lo hice a las 7, 8 de la mañana. Y fue cuando ella pues ya no tenía el sueño tan profundo y se despertó asustada y luego me escuchó gritar gol varias veces. Y claro, lo que pasa es que como grabé en la mañana en aquella ocasión, pasaba la ambulancia, entonces tenía que volver a empezar. Me tocaban la puerta, tenía que volver a empezar. Me llamaron por teléfono, tenía que volver a empezar. Entonces el hola, bienvenidos, lo repetí varias veces. Y a ella le sonaba como gol, ¿no? Entonces, por esas razones, hoy he decidido coartar mi saludo, pero no porque tenga menos gusto de saludarles en este mundialazo al que le quedan, pues, 3 partidos. Vamos con la reflexión número 1, porque le quedan 3 partidos y apenas llevamos 1. Empezó el mundial con el España-Francia. Empezó el mundial para Francia, sobre todo. Para España ya había empezado, había tenido sus rivales de cierto grado de dificultad, Portugal, Bélgica y ahora Francia. Pero para Francia apenas empezó el mundial y para aquellos que queríamos ver a 2 equipos candidatos a ganar la Copa del Mundo, empezó apenas ayer. Ayer sí que podíamos medir fuerzas a 2 equipos frente a frente sin tener la confusión que siempre genera que un equipo enfrente a rivales menores. Para Francia empezó el mundial y no empezó bien. Todas las sensaciones que había dejado Francia, positivas, muy positivas, de un plumazo, muy pronto, ni siquiera en 90 minutos, 30-35 minutos, fueron suficientes para saber que Francia, o para comprobar que Francia todavía no empezaba su mundial antes de semifinales. Fue una Francia no arrollada porque no es el estilo de España, pero sí superada, de principio a fin. Reflexión número 2. Sacamos muchas conclusiones y cometemos ese mismo error torneo tras torneo, mundial tras mundial, año tras año, y no sé por qué. Realmente no sé por qué y me frustra. En mi descarga, por ejemplo, sí que hablé de esto mucho tiempo, ¿no? Que a Francia había que medirla cuando llegara a jugar en contra de España, si es que España llegaba. Pero vamos sacando muchas conclusiones, le vamos dando favoritismo a una selección basado en partidos que no son relevantes. Son relevantes en cuanto a que pues, el equipo necesita ganarlos para avanzar. Es decir, Países Bajos no estuvo ni cerca de ganarle a Marruecos, y Francia le ganó a Marruecos con solidez absoluta, ¿no? Sí que Marruecos iba acumulando bajas
y contra Francia pues tuvo un planteamiento que no le permitió competir y fue totalmente distinta contra Países Bajos. Y claro, Países Bajos y Francia, a esas alturas de la vida, son dos niveles muy distintos de selección. Lo que quiero decir con esto es que nos apresuramos, sacamos conclusiones. Si una selección le gana a Senegal con un buen segundo tiempo, si vence a Irak, si le gana a los suplentes de Noruega, si luce, como lució Francia, en contra de Suecia, de esta Suecia, si luego logra vencer, no sin problemas, a Paraguay y después hace lo propio en contra de una Marruecos diezmada, ya pensamos que este equipo está para campeón del mundo, que es el gran favorito para ser campeón del mundo. Y la realidad es que en todo este camino, Francia no se había enfrentado a otro candidato a ganar la Copa Mundial como para sacar esas conclusiones tan definitivas, ¿no? Y luego ves el partido contra España y dices, ¿cómo no lo pude ver antes? Ahí todo empieza a ser obvio, ¿no? El dominio español, cómo se le atraganta el estilo de España a la selección francesa. Y dices, bueno, yo lo advertí, pero también dije, Francia va a superar a España, o puse a Francia como favorito para vencer a España. Y cuando ves el partido, te das cuenta cómo no lo pude ver, cómo no lo pude anticipar, cómo solamente pude advertir que España iba a ser peligroso, que a Francia habría que medirlo respecto a lo que pudiera hacer contra España, su evolución en esos últimos 2 años, en la medida en que Francia pueda superar a un equipo al que no superó en la Euro y después en la Nations, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión número 3, ¿no? Porque España le ganó a Francia no en 1900 no sé qué. Es que España en estos años ha dominado a Francia. No es que le haya ganado con problemas en la Eurocopa. Fue muy superior en la Eurocopa hace 2 años. En la Nations League, que es un torneo menor, España le estaba ganando 4-0 a Francia. Y después 5-1. Y después, algo que no es típico de la selección española, pero que en un torneo semi-amistoso, semi-competitivo como la Nations League, ese 4-0, ese 5-1, se transformó en un 5-4 final, ¿no? Que da la sensación de que fue un partido muy parejo, cuando realmente no. España se relajó, Francia sacó fuerzas de los últimos minutos del encuentro, como le ocurrió en contra de Argentina en la final de Qatar, pero ya está, ese 5-4 es engañoso y de todas formas favorable a una selección española que tenía totalmente sometida a Francia. ¿Qué tanto podía cambiar? ¿Basado en qué? ¿En lo que hizo España en contra de Cabo Verde y de Arabia Saudita y de Uruguay? ¿Esos son los parámetros? No eran los parámetros, ¿no? Y ahí es donde digo, ¿cómo no lo pude ver? E insisto, yo a mi descarga puedo abogar por mí mismo y decir, bueno, Barak, advertiste, ¿no? Bueno, una cosa es advertir que puede pasar y que ahora sí vamos a ver si Francia logra pues dominar a una selección que se le había complicado y que, también lo dije, nada de lo que ha pasado cuenta, no importa cómo llegan los equipos, todo es a partir de ahora, ¿no? Ahora empieza el Mundial. Ok, dijiste todo eso. Pero mientras yo veía el partido, decía, ¿cómo no pude ver con claridad que España iba a ganarlo? ¿Cómo no avisé? Ojo, que Francia es humo. Francia es un equipo que es muy bueno dentro de las individualidades, una colección de futbolistas que hace rato no veíamos en su máximo esplendor todos juntos, pero a nivel colectivo no le va a alcanzar contra una selección como la española que siempre los ha dominado en la Euro, en la Nations League, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Incluso en los Juegos Olímpicos, porque es un choque de estilos. Y la selección española, independientemente de que sea la mayor, la sub-23 o cualquiera, tiene un estilo muy claro y Francia no puede con él. Aquella selección española que le gana a la selección francesa en los Juegos Olímpicos, pues, había varios jugadores que ahora mismo son superfiguras, ¿no? Michael Olise,
Ryan Cherki, a Cliuche, que jugó muy pocos minutos, pero varios jugadores de la selección francesa estaban en esos Juegos Olímpicos, y en España no tantos, pero sí que había unos cuantos, ¿no? Fermín era la gran figura de aquel equipo, y Fermín se lesionó, por eso no estuvo en esta Copa Mundial, y eso es otro tema del que hay que hablar sobre esta selección española. Como juegue quien juegue, el equipo siempre tiene un estilo muy definido y depende muy poco de sus figuras, a diferencia de Francia. Entonces, cuando veía el partido, y me pasa muchas veces, ¿no? Pues es obvio, ahí está, ante tus ojos, lo que debiste haber previsto, ¿no? Lo que estaba muy claro. ¿Por qué no fuiste, Barak, más persistente, más atrevido, ¿por qué no tuviste más claridad, ¿no? A la hora de pensar este partido, y lo pensaste solo en función de Francia y de la postura que iba a tener Francia? Porque yo hice mucho hincapié en cuál va a ser la actitud de Francia. ¿Va a ser una Francia precavida? ¿Va a ser una Francia atrevida, como lo hemos visto hasta este momento? ¿O va a volver a ser la Francia reactiva? Y es que Francia no pudo ser ni proactiva ni reactiva. Es que Francia no pudo ser nada, ¿no? ¿Cómo no lo pude ver? Cuando ves el partido, cuando empieza, ya todo es muy claro, ¿no? Es como que te abre un nuevo horizonte y dices, es que es tan fácil haberlo visto, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Ya en la cancha, cuando empiezas a ver un partido, dices, no, pues sí. Era muy obvio que esto iba a pasar. Sí, güey, pero hace 2 horas antes de que empezara el partido, no contemplaste que esto iba a pasar. Por fácil y obvio que parezca, ¿no? Y en este caso es el encanto de la selección española, que no avisa. Ahí está, de manera permanente. Y hablaré también de eso, porque no me quiero adelantar a otra reflexión, porque me voy a quedar sin las 10 reflexiones, las voy a tener que reducir. Así que ya hablaré un poquito más de España. Me quedo un poco con la reflexión número 4 y el partido en particular, ¿no? Porque más allá de todo lo que voy a decir a favor de la selección española, el tema es que o uno de los temas, no es el tema, el que yo creía que era el tema de inicio, cuando empieza el partido, aburridón, cerrado, muy pocas aproximaciones, muy cortado, y hay una jugada que claramente es un parteaguas en el partido, y es el penal, un penal tontísimo, como el de Harry Kane en contra de México, a Brian Gutiérrez. ¿Se acuerdan? Es como si hubiera sido hace años, ¿no? Pero muy similar. Harry Kane, que por cierto se la pasa haciendo penales, es un tipo que tiene oficio defensivo, que tiene compromiso, pero que tiene mucho a errar, ¿no? En el área y cometer faltas y, por lo tanto, penales en contra del Bayern Múnich o de la selección inglesa, como pasó contra México en octavos de final. Pero es un delantero. Si eres un defensa, se supone que eres un especialista. Y lo que hace Luca Digne, primero un control terrible, el balón se le va arriba, y después el no dimensionar, güey, estás en una semifinal del Mundial, estás contra España, fíjate, despierta, ¿no? Y Digne, después de un mal control, se la toma con calma, la ve bajar, le patea el balón y claro, ya está Lamine Yamal encima. Y es una falta clarísima, tonta, sin intención, pero aquellos que dicen es que no tiene intención, olvídense. El reglamento no habla de intención si hablamos de faltas. El reglamento ha evolucionado, cambiado constantemente en cuanto a la interpretación de manos. Las manos deliberadas, no deliberadas. Ahora mismo no tiene que ser forzosamente deliberada para ser considerada mano. Pero bueno, el asunto de la deliberación ha estado siempre presente en cuanto a la infracción de tocar la pelota con la mano, ¿no? Si hablamos de faltas, esta toda la vida ha sido dar o intentar dar. Luego va evolucionando la manera de redactarlo en el reglamento, ¿no? Pero es dar o intentar dar. No importa la intención. Y aquí Digne no tenía intención, pero le da claramente a Lamine Yamal, y con ello pues le abre la oportunidad a Oyarzabal de anotar,
y España ya logra de manera solvente y autoritaria, diría yo, dominar el resto del partido. Pero analizamos mucho cuando se enfrentan dos equipos poderosos, línea por línea, y solemos ignorar algo muy importante. Y yo lo establecí muchas veces cuando se enfrentaron Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. Cuando se enfrentan dos grandes equipos, pues obviamente entran en juego muchas cosas. La dinámica de ambos, el esquema de un entrenador y otro. Claramente hay muchas cosas en juego. Pero cuando hay una paridad de entrenadores, de dinámicas, de calidad en los futbolistas, lo que suele marcar las diferencias en partidos de mínimo margen es no quién tiene los mejores jugadores, porque los dos tienen grandes jugadores, tanto el Bayern como el Paris Saint-Germain. No quién tiene los mejores entrenadores, porque tanto Kompany como Luis Enrique son muy buenos, uno con más experiencia que otro, pero sus sistemas son ofensivos y su postura es similar y los equipos traen una muy buena dinámica, ¿no? Eso por hablar de Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, y podemos trasladarlo a España contra Francia. Entonces, los dos tienen grandes jugadores. Seguramente España no la tremenda cantidad de futbolistas fuera de serie que tiene Francia, pero cometemos o solemos cometer el error de comparar jugadores y decir, mira, estos tienen mejores jugadores que aquellos. Hay un nivel en el que los dos son equipazos. Y lo que realmente define en un partido en el que podemos anticipar que se va a decidir por un margen mínimo, lo que realmente representa una diferencia es quién tiene al peor jugador. Porque ese peor jugador es el que probablemente te va a marcar la diferencia en un partido con un margen de error mínimo. Ese error generalmente lo va a cometer el menos bueno de los jugadores. En el Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain, mi análisis pasaba por Stanisic, en concreto. En menor medida, Laimer, ¿no? Los laterales del Bayern Múnich. Si hablamos de la selección francesa y de la selección española, claramente era o Theo Hernández, en el nivel en el que está Theo Hernández en 2026, o Luca Digne, que nunca ha sido un jugador de élite. El tema de las selecciones, y yo insisto mucho que ese es el encanto de las selecciones, es que pues nunca sabes en qué posición va a haber vacas flacas en una generación en la que Francia ha dado tremendos futbolistas en todas las posiciones, centrales, laterales derechos, incluso porteros, mediocampistas, ni hablar, delanteros extremos. Laterales izquierdos, está cabrón que en 2026 siga siendo Luca Digne, ¿no? Tu opción. No mames. Si no, ¿quién? Un Theo Hernández cuyo nivel se desplomó terriblemente, ¿no? En los últimos años. Tras el Mundial de Qatar, al final le afectó la lesión y bueno, tanto Theo como su hermano Lucas, ¿no? En realidad han sido dos futbolistas que fueron, en el caso de Lucas, campeón del mundo muy pronto. Theo llega al Mundial pasado, pero nunca pudo ser en selección francesa lo que sí llegó a ser en el Milan. Pero más allá del gran nivel que llegó a tener Theo Hernández, no ha habido otro lateral izquierdo, ¿no? En estos años para la selección francesa. Y llega el momento de una Copa Mundial en donde sales a jugar con 10 cracks y a ver a quién pones de lateral izquierdo. Porque da igual si es Theo o si es Luca Digne, son el peor del equipo. Y España no tiene eso. España, al contrario, en esa posición tiene a Alejandro Grimaldo, que no ha jugado ni madres, ¿no? O sea, qué bien le hubiera venido a Francia tener al suplente de España en esa posición, ¿no? Tiene a Cucurella, tiene a Grimaldo, mientras que Francia tiene a Theo y a Luca Digne. Y ahí estuvo de inicio la gran diferencia entre unos y otros. No en si Olise es mejor que Lamine Yamal, no si Mbappé es mejor que Oyarzábal, no si el
medio campo de Rabiot, Tchouaméni o Koné, que yo creí que iba a jugar Koné, y ese es otro asunto también a reflexionar, era superior o no al de esta versión de Rodri antes de que lo viéramos, ¿no? Jugar esta semifinal a un nivel superlativo. No era Rodri contra Rabiot, no era lo que ustedes quieran, no era el duelo de centrales, quién es mejor entre Upamecano y Saliba o Cubarsí y Laporte. Todos son de superélite, todos pueden tener un buen día, un día regular, un mal día, son susceptibles a cometer errores, pero son jugadores de superélite. Algunos te gustarán más que otros, ¿no? Pero difícilmente te van a marcar la diferencia. Salvo que un jugador fuera de serie como Kylian Mbappé en un partido horrible de su selección pueda aparecer como apareció en la final de Qatar en contra de Argentina en los últimos minutos. Eso, por supuesto, que te lo puede dar un jugador fuera de serie. Pero tanto España como Francia lo tenían, Mbappé y Lamine Yamal, y eso pues no dependía tanto de quién es mejor, sino de quién iba a tener esa tarde inspirada, que al final ninguno de los dos la tuvo. Pero lo que realmente marca diferencias, lo que realmente es un riesgo, no digo que sea una regla absoluta, pero generalmente una buena guía para anticipar cuál de los dos equipos va a ganar, si hablamos de un choque de trenes, es quién es el peor jugador en la cancha. Y claramente de los 22 era Luca Digne, y era francés, y cometió un penal absurdo. Y a partir de ahí empezó a gestarse la victoria de la selección española. Reflexión número 5. Ahora hay que hablar de España. Tenemos que hablar de España. España desnaturalizó a Francia. Hablaba yo e insistía mucho, ¿no? En que me interesaba mucho la postura que iba a tener Francia en este partido. Si iba a jugar arriba, si iba a presionar, si iba a tratar de controlar, si le iba a quitar la pelota a España. Eso no va a pasar. Eso no pasa nunca. A Francia la puedes desnaturalizar, y a Alemania, y a Inglaterra, y a México, y a Brasil. A todas las selecciones, en un mal día, las puedes desnaturalizar. Las puedes no solamente controlar, sino quitarles todo lo que traían, ¿no? Toda la esencia de su juego, una vez que tú neutralizas a sus figuras. Pero a España nadie la desnaturaliza. No a esta España. A ninguna España. Yo no sé, porque realmente no lo sé, cuándo fue la última vez que la selección española fue dominada en un partido. Puede ser que haya estado espesa, que no haya generado ocasiones de gol, que haya perdido por goleada incluso, porque pues, a lo largo de los años pasa de todo, ¿no? Pero lo que no pasa es que España esté desnaturalizada. ¿Y a qué me refiero? España va a tener la pelota. A veces estará más fluida que otras veces. Tendrá torneos mejores que otros. España no hacía nada en los mundiales desde 2010. Pasó muchísimo tiempo. Pero aún así, si analizamos partido por partido de 2014, de 2018, 2022, y ahora que digo 2014, quizás contra Chile. Quizás Chile sí que logró, y yo estuve ahí en Maracaná, tendré que ver otra vez el partido, pero quizás esa selección chilena de Marcelo Bielsa tan particular sí que logró desnaturalizar a España. Estoy hablando de un partido, pero vuelvo al hilo. Salvo ese partido que ya fue hace 12 años y que habrá que revisarlo otra vez, nadie le quita el balón a España. Ese es el poder de España, tener la pelota. Y luego, eso no es infalible. Por supuesto que si no está fino el equipo, si no está fluido, si no está atento, lo puedes matar al contragolpe, puedes escalonarte en defensa y cerrarle los espacios y hacer que España sea espesa e infumable y que no te genere un solo disparo. Y sí, claro que España te puede jugar bien, mal o regular, ganar, empatar o perder, pero nunca la vas a desnaturalizar, nunca le vas a quitar la pelota. Tienes que jugar al ritmo que te va a jugar España o con las reglas que te va a imponer España. Esas son las reglas. Yo voy a tener la pelota, tú
busca de qué manera me vas a ganar, porque la pelota no la vas a tener. Y esto en las buenas, en las malas y en las regulares. Y esa es la gran fortaleza de la selección española, porque por ahí, pues sí, puede ser que no esté fluida, puede ser que esté espesa y puede ser que no le salga el tener la pelota. No le salió claramente contra Marruecos el mundial pasado, ¿no? Pero siempre va a imponer si no el ritmo del partido, sí las reglas del mismo. Siempre, siempre, siempre. Para que llegue un equipo que desnaturalice a España, tendría que ser un club como el Paris Saint-Germain. Me imagino que, ¿no? Que entrenado todos los días con los jugadores que tiene y con los hábitos, ahí sí, España pues diría, puta, ¿qué es esto, no? Una dinámica totalmente distinta ante un club de fútbol. Pero si hablamos de selecciones nacionales, con la limitación que esas tienen a la hora de trabajar, no hay quien desnaturalice a España. Entonces España es dueña total de su destino. Francia no. Francia, hasta que se topa con un equipo como España, pues luce mucho, ¿no? Pero Francia tiene un límite y ese claramente es una España fluida. Contra otro tipo de España, pues Francia ganará. Pues si España está bien, no va a ganar. Entonces, España tiene esa gran ventaja. Si España está bien, ya tiene un estilo que le va a llevar a la victoria. Luego, pues obviamente tiene que estar bien. Pero estando bien, mal o regular, nadie es capaz de quitarle la pelota a España. Lleva mucho tiempo trabajando. Tiene un sistema de juego que a lo largo de los años pasan los jugadores, los entrenadores van desfilando, pero el modelo de juego permanece. Y esa es evidentemente la gran fortaleza de España. Reflexión número 6, porque no son sus figuras. No son sus figuras y tiene a varios de los mejores. Rodri, que venía a la baja. Pedri, que acabó en la banca porque no estaba teniendo un buen mundial. Lamine Yamal, que tuvo un partido correcto y nada más en contra de Francia. Generó el penal, tuvo una doble pared con Dani Olmo excepcional. Tuvo algunos momentitos, pero no es para nada, ¿no? El Lamine Yamal que hemos visto en varias ocasiones con el Barcelona. Y estando Pedri en la banca, estando Lamine Yamal a un quizás 50, un 40% de su potencial. Un Nico Williams que fue figurón en la Eurocopa y que ahora juega unos cuantos minutitos y no pasa nada con él. Un Fermín que fue la gran figura de los Juegos Olímpicos tras haber ido a la Eurocopa y tener pocos minutos y que en el Barça cada vez es más importante, ¿no? Bueno, Fermín lesionado. ¿Cuántos jugadores fuera de serie tiene España? Pues podemos hablar de ellos, de Pedri, de Yamal, de Nico cuando anda bien. Fermín no lo describiría como tal, pero sí es un jugador de súper élite. Pero da igual, porque sin Pedri, con muy poquito de Lamine Yamal, sin Nico, sin Fermín, España se las arregla. Se las arregla porque tiene ese modelo de juego que no le permite sobrevivir, no, sino que le permite imponerse a sus rivales. Reflexión número 7. Luego Francia, pues también la ayuda. Deschamps sale a jugar con Tchouaméni, que es claramente rebasado. Yo no sé si Manu Koné iba a ser mucho mejor que Tchouaméni. Lo que sí sé es que Tchouaméni fue un desastre. Y que Koné no dio una sola razón para no ser titular en este partido. Venía haciéndolo muy bien Koné y venían haciéndolo muy bien todos, ¿no? El que viniera bien no significa que lo iba a hacer bien en contra de España, porque hay otros 10 ejemplos que nos hacen intuir que el problema no fue que jugara Manu Koné en lugar de Tchouaméni, pero no fue una buena idea, ¿no? Obviamente, en retrospectiva, debió haber jugado Koné, porque después, claro, amonestan muy pronto a Rabiot, empieza el segundo tiempo, ya no puedes hacer ese cambio natural de entra Koné, sale Tchouaméni, sino que sacas a Rabiot porque ya está amonestado
y a partir de ahí, pues, mala idea. Como mala idea, meter a Luca Digne en lugar de Teo Hernández. Que ahí era, escoge tu veneno entre los dos, ¿no? Pero bueno, con el periódico del día siguiente es mucho más fácil establecer que ese fue otro error de Didier Deschamps. Pero más allá de que podamos hablar de Tchouaméni y de Luca Digne y de Saliba, que se lesionó, entró su gemelo Lacroix, que ni quien notara, ¿no? Si Lacroix hubiese entrado de inicio con la camiseta de Saliba, ni quien se hubiera dado por enterado, ¿no? Son igualitos. Y son muy buenos los dos. Pero no pasó ni por que jugó Barcola en lugar de Doué de inicio. No. Podemos intuir que por más que analicemos y sobreanalicemos las decisiones que tomó Francia de cara a este partido, la realidad hubiera sido muy similar. Digne no hubiera cometido ese penal, la historia hubiera sido escrita de manera distinta, pero el resultado con Tchouaméni o con Koné, con Digne o con Hernández, con Saliba o con Lacroix, con Désiré Doué o con Bradley Barcola, hubiera sido seguramente lo mismo. Reflexión número 8. Señores, podemos analizar y sobreanalizar de nuevo. Podemos hablar del partido, o debemos hablar del partido que hace Rodri, ¿no? Rodri a la hora de anticipar, Rodri a la hora de corregir. ¿Cuántas veces no apareció a robar un balón cuando habían superado la línea de España y parecía que tenía ventaja Francia de cara a la portería? Siempre estaba ahí Rodri en 2 o 3 ocasiones haciendo los ajustes perfectos para quedarse con la pelota. ¿Cuántas veces no robó pelotas o más que robar, interceptó pases? Lo increíble de jugadores como Rodri es una posición muy difícil, ¿no? de establecer. Cuando hablamos de los mejores de la historia, pues, el mejor delantero, fácil, ¿no? ¿Cuántos goles metió? El mejor extremo, fácil. ¿Cuántos pases? ¿Cuántos goles? Incluso cuántos dribles por partido. Todo eso se puede contar, ¿no? El mejor volante ofensivo, también goles, pases, etcétera. Defensores, un poquito más subjetivo, pero es fácil de ver, ¿no? Este güey lidera, no comete errores, va bien por aire, mete goles, que eso siempre ayuda, ¿no? A la hora de hablar de los mejores defensas de la historia o del momento. Mete goles, aunque no sea su labor, lo hace más completo, etcétera, etcétera, etcétera. Porteros, también un poquito subjetivo en cuanto a las estadísticas, pero muy sensorial, ¿no? Sabes quién es mejor, quién es espectacular, quién es histórico, sin necesidad de estadísticas, ¿no? Pero los mediocampistas, eso está cabrón. Los mediocampistas de contención como Rodri. Porque sí, puedes establecer, mira, este es su porcentaje de pases por partido. Sí, es la cantidad de veces que sus pases no son cómodos solamente, porque muchos mediocampistas te pueden tener 99-100% de promedio de efectividad del pase, pues, se la pasan al defensa de atrás o al mediocampista de al lado, ¿no? Pero bueno, no solamente es la efectividad en los pases, no solamente es la cantidad de pelotas que tocan, sino cuántas veces hacen pases de riesgo y qué tan exitosos son, ¿no? Pases filtrados hacia adelante. Pero no es suficiente. No se trata de cuántos balones roban, de cuántos balones interceptan, de cuántos pases generan peligrosos o de cuál es su efectividad a la hora de tocar la pelota. Es que, sobre todo, un gran mediocampista como Rodri tiene su valor en algo que no se puede medir, en algo que es imposible plasmar estadísticamente. Y esto es inhibir al rival de hacer un pase por su sola presencia, por su colocación en el campo. El equipo rival tiene la pelota, Rodri está enfrente y decide ir hacia el otro lado. Eso no se puede medir, pero está ahí. Y Rodri hizo un partido tremendo, ¿no? Pero mucho más allá de lo tremendo. Mientras que Michael Olise, pues Michael Olise otra vez tuvo un partido decepcionante. Un partido en el que no existió. Un encuentro en el que por dentro se encontró con Rodri y con Fabián Ruiz. Por fuera se encontró con Cucurella. Y
lo que le ocurrió en contra del Paris Saint-Germain en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Otro gran partido de Michael Olise y otro partido en el que parece demostrarnos, todavía hay que recopilar muchísima información sobre Michael Olise, pero que va creciendo poco a poco, o mucho a mucho, esta leyenda de que no es un jugador para partidos grandes. ¿Y qué vamos a hacer para negarlo, para desmentirlo? Tiene que ser el propio Michael Olise el que llegue a ese partido grande, porque partidos grandes por algo son grandes, son únicos, son extraordinarios, pasan de vez en cuando. Y partidos grandes, esta temporada, que fue la de la explosión de Olise, la temporada pasada estuvo genial, pero era jugador de unos cuantos, no era un jugador de culto, ahora ya es un jugador que todo el mundo ha adoptado. Pero Michael Olise, en estos dos partidos cruciales de su carrera, Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain, partido de vuelta de semifinales, desapareció. Hoy, en otra semifinal de Copa Mundial, volvió a desaparecer. Y meto en esta reflexión 8 una triple reflexión, ¿no? Rodri por un lado, que había que hablar de Rodri, Olise por otro, no podíamos dejar de hablar de Olise, y sobre todo, la maldición del Balón de Oro. Vamos a analizar y sobreanalizar, bla, 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 bla. A la mera hora pasan los mundiales, 2026, 2022, 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 86, 82, 78, 74, 70, 66, 62, 58. Y la realidad es que el Balón de Oro no gana el Mundial. El último ganador del Balón de Oro que se presenta al Mundial no lo gana. Han pasado muchos mundiales. Parecía que esta vez sí, que Ousmane Dembélé iba a romper con esa tradición, por no llamarle maldición. Y resulta que no. Que estaba claro, que estaba escrito. Y que el ganador del Balón de Oro 2025, que lo celebre, pero que se olvide de ganar el Mundial. Y el que gane en 2029, advertido está, ¿no? Curioso, por lo menos curioso este dato que se confirma otro Mundial más. Reflexión número 9. Obviamente, si hablamos de Rodri y de Michael Olise, sin ignorar la fortaleza de España en su columna vertebral, ¿no? España gana este partido por dentro, ganó la Eurocopa por fuera, sobre todo con el nivel de Nico y de Lamine Yamal, pero por dentro pues era un equipo obviamente fuerte, ¿no? En la Eurocopa, pero no tenía la solidez que tiene ahora, con Cubarsí, con Laporte, con esta versión de Rodri, con Fabián Ruiz en esos últimos partidos, pero sobre todo con Oyarzábal, lo que no tenía en la Eurocopa, ¿no? Entonces, España gana el partido por dentro, con estos futbolistas. Los de fuera son complementarios, ya no son los protagonistas. Pero bueno, independientemente de esto que había que destacar, no podemos dejar de hablar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, yo estuve discutiendo en el show de ESPN, en Ahora o Nunca, creo. Sí, en Ahora o Nunca. En el día previo estaban Hércules, Fernando Palomo, Mauricio Pedrosa. Y yo estaba realmente sorprendido de que estábamos debatiendo, o que el debate era si Kylian Mbappé estaba camino a convertirse en el mejor futbolista en la historia de los mundiales. Y ellos decían que sí. Yo, a ver. Lleva un mundial. Lleva un mundial en el que ni siquiera fue tan relevante. Sí que fue importante, pero no podemos decir que Francia en Rusia 2018 fue la Francia de Kylian Mbappé. No podemos decir Francia ganó el mundial gracias a Kylian Mbappé. Para nada. Fue un protagonista, ¿no? En ciertos partidos contra Argentina fue muy importante. Tuvo una buena final. Pero no es como Zidane, que hizo campeón a
a Francia en el 98, ¿no? Nada parecido a Ronaldo en 2002. Estoy pensando en figuras, ¿no? de ciertas selecciones que dices, mira, esta selección sin X jugador no habría ganado el Mundial. No es el caso de Mbappé en 2018, pero bueno, es un Mundial. Pero lleva uno. Y por importante que haya sido en 2022, sobre todo en la final, fue una final tremenda, histórica, pero no la ganó. Abona a la leyenda, sí, como abona a la leyenda el maravilloso mundial que hizo Zinedine Zidane en contra de Italia, en esa final, perdón, ese gran mundial de Francia que lo llevó hasta Italia en la final y que ahí claudicó. Y queda para la memoria, ¿no? Todo lo que hizo Zidane para que Francia, en ese último torneo de la carrera del mago francés, llegara hasta la final. Y luego ese cabezazo a Materazzi y todo lo que pasó en esa final, el penal a Lopanenka, etcétera, 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 abona a la leyenda de Zinedine Zidane. Pero Zidane ganó un mundial y perdió la final de otro mundial. Y ya está. Kylian Mbappé ha ganado un mundial sin tener la relevancia en Francia, el peso que sí tuvo Zidane en el suyo, y luego perdió una final. Y aquí se encaminaba, parecía, a ganar su segundo mundial. Y la gente, creo, no creo que haya sido mi escenario el único, ya empezaba a contemplar, estamos ante el mejor jugador en la historia de los mundiales. Espérate, cabrón. No, no tan deprisa. Pelé lleva 3. Este güey lleva 1. Ah, que está en semifinales de este mundial. Sí, no es tan fácil ganar el mundial. Vamos a ver cómo le va contra España. No le fue muy bien. No le fue muy bien. Podrá ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Eso ni duda cabe. Por ahora lo es Messi. Difícilmente en este mundial va a superar a Messi. De aquí a 4 años, Lionel Messi, entre todos sus récords, será el máximo goleador en la historia de los mundiales. Salvo que Mbappé haga un hat-trick, ¿no? Y todavía si hace un hat-trick, tendrá que esperar a que Messi no meta goles ni en semifinales ni en el último partido de Argentina. Pero bueno, Mbappé va a ser eventualmente el máximo goleador en la historia de los mundiales. Pero el mejor jugador en la historia de los mundiales, por más que le falten muchos mundiales por jugar, vamos a ver en qué nivel llega, vamos a ver hasta dónde alcanza Francia, vamos a ver muchas cosas, pero está claro que ese debate no es un debate de hoy. Primero que gane un segundo mundial. Si gana un segundo mundial, pues ya estaremos pendientes de que gane un tercero. Todavía le va a faltar. Reflexión número 10. Tengo miedo. No tengo miedo de que se acabe el mundial, porque eventualmente tenía que pasar. Tengo miedo a lo que sigue. Me va a costar mucho trabajo engancharme otra vez a la dinámica de la temporada 2026-2027. Y creo que lo voy a hacer bien. Creo que a final de cuentas las cosas suceden, el fútbol es maravilloso y te acaba enganchando. Pero a mí como creador de contenidos, me visualizo tanto en ESPN como en el podcast, como en mi canal de YouTube, después del Mundial, con un vacío tremendo, ¿no? Y ya he estado ahí. Lo hablo con el conocimiento de causa, no con este es mi primer mundial, ¿qué va a pasar después del mundial? No es como, ¿qué va a pasar después de la muerte? Porque pues, nadie lo sabe, nadie nos ha contado y solamente podemos intuir qué va a pasar. Es una adivinanza, ¿no? Y da miedo, mucho miedo. Pero si hablas de fútbol, del mundial, lo hemos vivido y si es un conflicto, ¿no? Es un momento en el que pues, la Copa Mundial te absorbe y la esperas y llega por fin y se desarrolla. Y acabando el Mundial, ¿qué? Mucha gente se desengancha. La mayoría de la gente, que no somos ni tú ni yo, de aquí a 4 años no vuelve a saber nada de fútbol, ¿no? Pero hay una minoría
bastante representativa en la humanidad, no somos mayoría, ni mucho menos, que seguimos interesados en este juego, independientemente de la Copa Mundial. Pero va a ser difícil, creo que va a ser muy difícil reengancharme. Lo voy a lograr. No es algo que se planee, no es algo que se trabaje, es algo que se va a dar. La pregunta es cuándo y cómo. Porque sí, no quiero ser apocalíptico, pero sí, empiezo ya a visualizar la vida después del Mundial y me cuesta trabajo. Me da miedo. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.